Cada día se consumen más de 2.000 millones de tazas de café en todo el mundo. Esto significa que, en los pocos minutos que tardas en ver este video, alrededor de 10 millones de personas habrán tomado esta bebida. Esto convierte a la cafeína, una de las sustancias presentes en el café, en la droga psicoactiva más consumida en todo el planeta. Pero, ¿cómo fue que se dio a conocer en el mundo el interés por el fruto de un arbusto que ha influido incluso en las ideas que dieron origen a la Ilustración y a las principales corrientes filosóficas y políticas? La historia del café empieza en el Cuerno de África, en la provincia de Kaffa, Etiopía, sobre el siglo IX. La leyenda cuenta que un miembro de la tribu de Kaldi, habitantes de las zonas de más altitud de Etiopía, observó cómo las cabras tenían mucha más energía tras comer un tipo de frutos, parecidos a las cerezas. Al probarlas él mismo, descubrió las propiedades energizantes y excitantes y las trasladó a su tribu. Hacia el siglo XV, ya existían plantaciones en Yemen y un gran comercio de café entre Sudán y Arabia a través del puerto yemení de Moca. Esta ciudad, además de dar nombre a un tipo de café y una cafetera, también era el principal puerto en la ruta hacia la Meca. Allí es donde aparecieron los primeros establecimientos que servían café, los llamados khanes. Estos locales pronto se convirtieron en centros sociales y de actividad política, incluso fueron prohibidos en varias épocas. Así pues, la historia del café y su expansión por el mundo tiene a los árabes como protagonistas. Durante unos 200 años tuvieron la exclusiva del cultivo y comercio de café, ya que tenían especial cuidado en no propagar granos fértiles de café. Les quitaban las capas exteriores y los tostaban para el comercio. Así pues, era misión imposible plantar un cafeto en territorios que no estuvieran bajo la influencia árabe. Los holandeses fueron los primeros europeos en conseguir semillas fértiles, llevarlas a su país y cultivar la planta en invernadero en 1616. Las condiciones climáticas en los Países Bajos no son las más idóneas para el cultivo de café, así que trasladaron estas semillas a otras partes del planeta. Holanda fue la responsable que empezara el cultivo de café en Asia y partes de América, que actualmente son los mayores productores de café del mundo. Entre el siglo XVII y XVIII se comenzó a cultivar café en India y en la isla de Java, en la actual Indonesia. Asimismo, llevaron cafetos a la colonia holandesa de Surinam, Guayana holandesa, y a Brasil. Las colonias holandesas fueron las grandes suministradoras de café de Europa en el siglo XVIII. Venecia también tiene un papel en la historia del café en Europa. Si los holandeses fueron los primeros en conseguir semillas para cultivar café, anteriormente fueron los comerciantes venecianos los primeros en introducir la bebida en Europa en 1615 desde Turquía. Al cabo de solo 40 años se creó la primera cafetería en Londres, y en pocos años, en 1689, aparecieron los primeros establecimientos cafeteros al otro lado del Atlántico, concretamente en la ciudad de Boston. Los árabes dominaron rápidamente la técnica de plantar y preparar el café. Las plantas se llamaban cabe y la bebida se llamaba kahwa o kahwe, que significa fuerza en árabe. En ese periodo, hace 15 siglos, partes de la planta se usaban con fines medicinales, y los monjes también comenzaron a consumirla para mantener su atención en las oraciones y vigilias nocturnas. Pero el café tal como lo conocemos hoy, tostado y molido, solo se desarrolló a partir del siglo XIV. En las décadas siguientes, la costumbre de tomar la bebida como rito para socializar conquistó partes de Europa y Medio Oriente, comenzando por Turquía, donde aparecieron las primeras cafeterías del mundo. La popularización del consumo de café en Europa incentivó debates culturales y filosóficos. Poetas, filósofos, escritores y otros intelectuales fueron los primeros en adoptar la práctica. La historia de la popularización del café ha llevado a algunos autores a atribuir a la bebida el desarrollo de ideas importantes que dieron forma al mundo en los siglos venideros. El filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, por ejemplo, destacó el papel de los cafés en Inglaterra y Alemania durante los siglos XVII y XVIII como lugares donde se producía la comunicación, en forma de conversaciones y publicaciones. A su juicio, estos establecimientos se convirtieron en centros de crítica, donde se creaba y registraba la opinión pública. El escritor estadounidense Michael Pollan sostiene que el consumo de café sirvió como combustible para nuevas ideas, como la Ilustración, el movimiento del siglo XVIII que defendía el uso de la razón en lugar de la fe para comprender y resolver los principales problemas de la sociedad. Hay fuertes razones para creer que la cafeína contribuyó con la era de la revolución industrial, porque se requería un pensamiento enfocado y lineal. En términos de salud, los expertos señalan que el hábito de tomar café con moderación es seguro, e incluso puede traer beneficios.
Tarda alrededor de 45 minutos en viajar por el sistema digestivo, ser absorbido, pasar al torrente sanguíneo y actuar sobre el sistema nervioso. La cafeína, una de las principales sustancias del café y de otros productos, tiene una estructura química similar a la adenosina, un compuesto producido por el propio organismo que causa sensaciones de relajación y adormecimiento, entre otras funciones. Esto hace que la molécula de café encaje en los receptores ubicados en la superficie de las células nerviosas, impidiendo la acción de dicha adenosina. La cafeína tiene la capacidad de bloquear estos receptores y, con ello, generar un efecto psicoestimulante. Es decir, tiene una acción contraria a la adenosina y da la sensación de estar despierto y concentrado. Los estudios de farmacología estiman que el sentido de concentración y atención obtenido de la cafeína dura entre 15 minutos a 2 horas. Esta sustancia psicoactiva está presente no solo en el café, sino también en decenas de otras especies vegetales, como el guaraná, el cacao, la yerba mate y el té verde. La cafeína también aparece en productos industrializados, como refrescos, bebidas energéticas y medicamentos. Actualmente se consumen casi 10.000 toneladas de café al año en todo el mundo, casi el doble que hace 35 años. Los mayores consumidores de café son los países nórdicos, con Finlandia a la cabeza. Estados Unidos es el mayor consumidor de café, no obstante su consumo per cápita es relativamente bajo, de 4 a 6 kilos por persona al año. Si hablamos de producción, Brasil está a la cabeza con más de 3 millones de toneladas anuales, seguidos por Vietnam, Indonesia y Colombia. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.